Padre eterno, te damos gracias por esta mañana que nos tienes en este lugar para poder escuchar tu palabra. Queremos rogarte que nos ayudes a ser sensibles a ella, que tu palabra pueda seguir operando y trabajando en cada uno de nosotros. De manera que, Señor, podamos contemplarte como tú deseas. Dirige este tiempo y que tu Espíritu Santo esté obrando en nuestros corazones. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Hermanos, son fechas especiales y en estas fechas especiales, por lo general, muchos tienen por costumbre hacer detalles o hacer regalos, ¿no es cierto? Y estos regalos son dados a los familiares, amigos, conocidos, etcétera, etcétera. Pero, ¿cuál es el tipo de regalo que, si te toca a ti hacerlo, cuál es el tipo de regalo que tú sueles hacer? ¿Qué clase de regalo haces? O podríamos preguntarnos también, ¿cuál es el tipo de regalo que te suelen dar? Es decir, ¿es algo único o es algo que todo el mundo tiene? ¿Es algo útil? ¿Es algo inútil que no sirve para nada? ¿Es algo costoso? ¿Es algo barato? ¿Es caro? ¿Es duradero? ¿No dura para nada? ¿Tiene sentido el regalo que te hacen? ¿No tiene ningún sentido? ¿Lo tenías o no lo tenías? ¿Habéis visto a los niños cuando reciben un regalo? Esto ya lo tenía. Son un poco mal agradecidos a veces, ¿no es cierto? Pero en estas fechas especiales, la costumbre nuestra es dar, ¿no es cierto? Es dar. Yo quisiera hablarte acerca de un regalo extraordinario que nos hizo el Señor Dios Todopoderoso. De un regalo que tú y yo hemos podido recibir por parte del Dios soberano. Acompáñenme, si es tan amable, y abran sus Biblias en el libro de Isaías, capítulo 9, versículo 6. Isaías, capítulo 9, versículo 6. Dice así la palabra del Señor. En Isaías, capítulo 9, versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Si observamos el contexto, hermanos, de este pasaje, vamos a observar que en el versículo 2 se nos dice lo siguiente: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Hermanos míos, ¿qué le pasaba a este pueblo? ¿Por qué este pueblo estaba andando en tinieblas? Las Escrituras nos dicen que estaban andando en tinieblas porque ellos habían sido invadidos por los asirios en el año 732 antes de Cristo. Las tribus del norte habían sufrido una invasión tremenda. Su territorio había sido devastado, había sido destruido, y por eso, hermanos, albergaba en los corazones de estas personas la tristeza, el dolor, la depresión, etcétera, etcétera. Pero, ¿por qué habían sufrido tal invasión? ¿Por qué habían sufrido tal destrozo? Según Isaías, el pueblo había sufrido tal invasión, hermanos, porque ellos habían sido infieles, habían sido rebeldes, duros de cerviz, como dice las Escrituras, rebeldes para con Dios. Isaías capítulo 1, versículos del 2 al 6, en la versión de la Biblia de las Américas, nos dice lo siguiente acerca de aquella situación o de aquel contexto en la que estas personas estaban viviendo. Dice: oíd cielos y escucha tierra, porque el Señor habla. Hijos crié y los hice crecer.
mas ellos se han rebelado contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su amo. Es decir, los animales tenían más sujeción a Dios y obediencia a Dios. Eran más conscientes de quiénes eran sus amos. Sin embargo, Israel no era consciente de que Dios era su amo. Porque la palabra dice, pero no me conocen. Mi pueblo no tiene entendimiento. Y el Señor sigue diciendo a través de Isaías, ay, nación pecadora, pueblo cargado de iniquidad, generación de malvados, hijos corrompidos, han abandonado al Señor, han despreciado al Santo de Israel y se han apartado de Él. ¿Dónde más seréis castigados? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo continuaréis en rebelión? Toda cabeza está enferma y todo corazón desfallecido. De la planta del pie a la cabeza no hay en él nada sano. Estáis contaminados. No hay nada sano, sino lo que hay es golpe, verdugones y heridas recientes. No habéis sido curados, ni vendados, ni suavizados con aceite. Por estas cosas y otras muchas más, hermanos, Dios trae el castigo sobre ellos, trae el castigo sobre este pueblo. El pueblo de Dios, la nación de Dios, que era la que realmente tenía que alabar y adorar a Dios y seguir a Dios y obedecer a Dios. Dios trae castigo sobre ellos por su rebeldía, por su maldad. Pero aunque Dios castiga, hermanos, Él también sana, Él también se compadece. El pueblo anhelaba ser sanado, hermanos. Anhelaba ser curado, pero esa sanidad, esa curación que ellos buscaban, estaba solo limitado a la sanidad física. Estaba solo limitado a tener casas, no tener enfermedades, no tener guerras, tener trabajo, tener dinero. Básicamente lo que muchas personas hoy en día también anhelan. Quiero estar sano, quiero tener salud, quiero tener una buena casa, un buen trabajo. Muy pocos son los que anhelan cosas espirituales dentro de su vida. Y esto sucede también dentro de la iglesia del Señor. Pero Dios en su misericordia nos dice y le dice al pueblo, hermanos, luz resplandeció sobre ellos. Esta luz que resplandecería sobre ellos, que era traída por Dios, les iba a traer la sanidad que ellos realmente necesitaban. Dios no les iba a traer cosas para sus caprichos. Dios les iba a traer una sanidad real, una luz que iba a disipar las tinieblas. Y esa sanidad que Él traería se encontraría únicamente en la obra, en la persona de Jesucristo el Mesías. De eso habla Isaías 9:6. De ese niño habla. Isaías está hablando de Jesús como el Mesías. ¿Cómo sabemos esto, hermanos? Esto lo podemos ver por el hecho de que Mateo cita este pasaje y nos dice que haya su cumplimiento en la venida de Jesús y su ministerio en Galilea. Nuestro hermano Samuel hace unos momentos estuvo leyendo el Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículos del 12 al 16, donde dice, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas, vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Hermanos, esa luz que los seres humanos necesitan, esa luz que solo se puede encontrar en Cristo Jesús, solo Él la puede tener. Solo Él disipa las tinieblas, cualesquiera que éstas puedan ser en nuestras vidas, hermanos. Y esta luz se centra en el regalo más extraordinario, ese es el tema de hoy, el regalo más extraordinario que Dios nos hizo, su único Hijo Jesucristo.
Pero ¿qué tipo de regalo el Dios Todopoderoso hizo para nosotros? ¿Cuál fue ese tipo de regalo? Isaías nos dice y nos habla acerca de ese tipo de regalo que Él nos hizo. Fue un regalo único. Ese es el primer punto. Jesús fue un regalo único. Porque un niño nos es nacido. Hermanos, millones de nacimientos se han dado a lo largo de la historia, a lo largo de los siglos, y todos ellos han sido especiales por el sencillo hecho, hermanos, de que estos seres humanos nacidos son creación de Dios. Pero déjenme decirles una cosa: de todos estos nacimientos, hermanos, de todos estos nacimientos que se dieron y se darán ahora y en el futuro, solo uno de ellos es único. Solo uno de ellos, hermanos, ha sido y es y será el más extraordinario. Solo uno de ellos ha sido y seguirá siendo el más importante. Solo uno de ellos ha sido y es el más significativo y el más especial de todos los nacimientos ocurridos y que ocurrirán, hermanos. Solo uno de ellos, el de Cristo Jesús. ¿Y por qué? Podríamos preguntarnos. Porque este nacimiento, hermanos, trajo un niño que proveyó luz a las tinieblas. Trajo un niño que proveyó luz a los hombres que habitaban en tinieblas. Este nacimiento trajo un niño que salvaría a su pueblo de sus pecados. Mateo capítulo 1, versículo 21. Trajo un niño que proveería esperanza. ¿Esperanza solamente para el pueblo? No. Esperanza también para los gentiles, para ti y para mí. Mateo capítulo 12, versículo 21, en la versión de la Biblia de las Américas dice: y en su nombre pondrá a las naciones su esperanza. ¿Quién pondrá su esperanza? ¿En quién? En Jesús. ¿Y quiénes? Las naciones. Nosotros. Jesús no vino solamente a salvar a su pueblo. El niño del cual habla Isaías no solamente vino a salvar a su pueblo, vino también a salvar a aquellos que habían de creer. Ese niño, hermanos, trajo un niño que traería, Isaías nos dice que Dios trajo un niño que traería gozo en el cielo, gozo en la tierra. Si observamos el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículos del 10 al 11 y el 13 y el 14, los ángeles irrumpen de una forma extraordinaria en esta tierra, irrumpen con la tranquilidad de la noche para anunciar lo siguiente a los pastores. Y ellos dicen: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, Cristo el Señor. Buenas de gran gozo. Y repentinamente, versículo 13, apareció, hermanos, con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan, que exaltaban, que adoraban a Dios. Y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Aleluya. Hermanos, ¿qué niño es este? ¿Qué niño es este que hasta los ángeles dan gloria a Dios por él? ¿Qué niño es este? Este no es un niño cualquiera, un niño común. Este es aquel que había de venir para disipar las tinieblas en las que andaba la humanidad. Este niño llamado el Salvador, Dios con nosotros, Dios encarnado, Cristo el Señor, es nuevas de gran gozo para cada uno de nosotros. ¿Y por qué, hermanos? Porque este Hijo nos fue dado por parte de Dios. No es un niño cualquiera. Un niño nos es nacido. Esta es la primera declaración en este pasaje que vemos de una exclusiva intervención, hermanos, divina en el nacimiento del Hijo de Dios. El niño es nacido. El niño es nacido, nos dice el texto. Y esto nos habla de la naturaleza humana con la que el Hijo de Dios sería revestido. Pero la expresión clave para conocer la procedencia divina de quién es este niño, que hasta los ángeles le adoran,
son las palabras: Hijo nos es dado. Estas palabras, hermanos, que antecede a la declaración de Juan, capítulo 3, versículo 16, donde dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que nos ha dado a su Hijo unigénito. Es una acción de dar y procede únicamente y exclusivamente de Dios. Y esto es, hermanos, sin la intervención del ser humano o de algún ser humano que pueda existir sobre esta tierra. Dios, en su soberanía exclusiva y para sus propósitos, libremente, hermanos, y extraordinariamente dio a su Hijo al mundo. Dio a su Hijo para nosotros. Esto, hermanos, nos ayuda a entender que desvirtúa cualquier clase de alabanza, reverencia o adoración que se le dispensa a algún ser humano en cuanto a esta acción, sea María, sea José, sean los ángeles. Todos ellos fueron instrumentos que Dios escogió sin tomar en cuenta mérito alguno, hermanos. Sin tomar en cuenta mérito alguno para llevar a cabo este glorioso y extraordinario milagro. Entonces, este niño, hermanos, es un regalo único en el cual nosotros nos podemos gozar. Qué increíble misterio, ¿no es cierto? Hermanos, no hay nada más débil, más incapaz ni más dependiente que un niño. Teóricamente el Mesías pudo haber llegado como un hombre adulto, tal y como Adán fue creado, pero para que Jesús se identificara completamente con la humanidad, hermanos míos, y para demostrar en su vida la naturaleza de servicio que está en Dios, Él, nos dice Filipenses 2:7, Él se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. De ahí que su nombre fuera Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Tenía que adquirir esa naturaleza. Segundo punto, Jesús, hermanos, es dado por parte de Dios como un regalo poderoso, nos dice Isaías. Y el principado sobre su hombro. Últimamente, hermanos, esto será cumplido en el futuro, cuando Jesucristo gobernará la tierra como Rey de reyes, hermanos, y Señor de señores. Apocalipsis capítulo 20, versículos del 4 al 6 nos dice: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado, felices, dichosos y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Este pasaje nos habla, hermanos, de un gobierno absoluto en el futuro. Este último cumplimiento aún está por llegar, pero déjenme decirles, aún podemos ver el principado. Estamos viendo el principio del principado. El principado sobre su hombro. Y lo podemos ver de muchas formas. ¿Cómo? En nuestra vida actual. ¿Cómo? Un pastor dijo lo siguiente acerca del gobierno que Dios promete ahora y al final. En nuestros días actuales y al final. Él pregunta: ¿cómo se verá un gobierno como ese? Primero que nada, se verá como su rey. Los políticos de hoy en día, hermanos, buscan que pueden obtener de ti, que te pueden sacar. Jesús busca qué puede hacer por ti. Los líderes de hoy en día se rodean de sirvientes. El Señor Jesús se rodea con servicio hacia tu vida.
Los líderes de hoy en día buscan construir sus propios imperios, sus propios gobiernos. Jesús usa su poder para lavar nuestros pies y limpiarnos y hacernos sentir cómodos. Los líderes de hoy, hermanos, los líderes de hoy en día cambian su influencia por dinero. Dios nos amó tanto que Él entregó, nos dio a su único Hijo. Los generales de hoy en día requieren de guerras regularmente para mantener sus armas y habilidades y asegurar su propio desarrollo. Jesús, hermanos, trae paz y descanso a los corazones que se acercan a Él. Entre más alto sea el plano de importancia que alcanzamos en este mundo, más inaccesible nos volvemos los hombres. Jesús fue, hermanos, fue Emmanuel, Dios con nosotros. Dios con nosotros. Los líderes de hoy en día están desesperados por ser vistos y escuchados. Jesús escogió el anonimato para que Él pudiera ser de utilidad. Obviamente, hermanos, Jesús no está a cargo de los gobiernos de este mundo. Pero entonces, ustedes podrían decir, pero entonces, pastor, ¿cómo podemos llegar a creer que el principado estará sobre sus hombros? Este pastor dice, actualmente su gobierno muestra que está funcionando de forma operativa y de formas increíbles. ¿Cómo, pastor? ¿Cómo? Cada vez, dice él, cada vez que veo a alguien que milagrosamente deja una vida de drogas, quien milagrosamente deja una vida de alcohol y es restaurado en su familia y trabajo, puedo ver que él está siendo gobernado por Dios. Cada vez que veo amorosos cristianos gentilmente preocupándose por los huérfanos y aquellos rechazados por sus familias, sé que estoy viendo a personas gobernadas por Dios. Siempre que veo gente deseosa de estudiar, de tener ganas de buscar a Dios y de estudiar la Biblia alegremente, alabando y adorando a Dios, sé que los está gobernando el Señor. Siempre que veo gente abandonando lucrativas carreras para simplemente ir y compartir las buenas noticias de Jesús, sé que están siendo gobernados por el Señor. Cuando veo pastores que cuidadosamente enseñan y guían al rebaño que Dios les ha dado, sé que están recibiendo señales del gran Rey. Cuando veo personas que abandonan sus familias para vivir y enseñar en tierras lejanas porque aman a las personas que aún no conocen, sé que están siendo gobernadas por Dios. Así que, sin duda, su gobierno está vivo y está funcionando continuamente, hermanos. Muchas veces de forma silenciosa. La mayoría de veces sin ser vistos. Hermanos, podemos ser y somos por elección gobernados los creyentes que hacen todas estas cosas. Somos gobernados por Dios. Paz y gozo, esperanza y descanso, hermanos, van a cubrir a los súbditos de Cristo. Justicia, misericordia y gracia van a coexistir de forma increíble en la vida de los hijos de Dios. Me gusta este reino, hermanos. Me encanta, es maravilloso. Las fronteras están abiertas y tú que no tienes a Cristo en esta mañana, puedes venir y puedes entrar porque aún es tiempo de gracia. Ahora, ¿cómo podemos beneficiarnos de este regalo que Dios nos ofrece, hermanos? Acudiendo a Él como el regalo admirable. Acudiendo a Cristo como el regalo admirable. ¿Qué significa la palabra admirable en el hebreo? Se escribe pele y significa alguien milagroso, maravilloso, alguien sobresaliente y de naturaleza extraordinaria. Esta palabra, hermanos, contiene una fuerte referencia a la divinidad de Jesús y además se usa para los actos portentosos o maravillosos que Dios hace sobre esta tierra, sobre este mundo. Veamos lo que dice el libro de Éxodo, capítulo 15, versículo 11. Dice: ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? ¿Quién como el Señor?
un hacedor de prodigios. Aquí, hermanos, este pasaje traduce la palabra como hacedor de prodigios. Entonces Jesús no solamente es alguien admirable, sino que también es alguien prodigioso, maravilloso, y entendamos algo, sobrenatural. ¿Cómo podemos beneficiarnos de este regalo? Acudiendo a Cristo, acudiendo a Cristo como el regalo consejero, hermanos. Como el regalo consejero. La palabra consejero en el hebreo es yoet y significa alguien que da consejos acerca de problemas. Alguien conciliador es una persona asesor, mentor, guía, es un maestro. Hermanos, quisiera en esta mañana hacerte una pregunta. ¿A quién acudimos cuando necesitamos un consejo? ¿A quién vamos? ¿A tus padres? ¿A tu esposo? ¿A tu esposa? ¿A tus hijos? ¿A tus amigos? ¿O como muchos hacen, a los psicólogos o a otros cristianos? Sin ánimo de despreciar a estas personas, queridos hermanos, sin ánimo de despreciar a estas personas que puedan ser de tu círculo de confianza o más cercano, y Jesús aún puede usar sus palabras, déjame decirte que el único ser apropiado que tú y yo tenemos, que debería y debe guiar nuestra vida como creyentes, como cristianos, es el Señor Jesucristo. Él debe ser el único recurso al cual tú y yo debemos acudir primero y de inmediato como consejero ante cualquier situación que demande consejo. Él debe ser el único. Hermanos, cuando Adán y Eva estaban en el huerto antes de la caída, ellos, ¿de quién dependían? Dependían de la revelación especial. Dependían de la misma voz de Dios que guiaba sus vidas, hermanos. Y si ellos, antes de la caída, necesitaban de la guía de Dios, entonces yo me pregunto, ¿cuánto más yo necesito del consejo de Dios, que soy un ser caído? ¿Cuánto más vosotros necesitáis de ese consejero admirable? ¿Cuánto más? Mucho. Sé que los cristianos estamos redimidos, hermanos, pero todavía hay pecado en nuestra vida. Hay problemas y tentaciones con las cuales luchamos y necesitamos consejo en esta vida. Si Adán y Eva necesitaban una guía por parte de Dios, mucho más nosotros, y más si somos pecadores. Hermanos, ¿qué tanto necesita usted a Jesús como consejero? Fijaos lo que decía Charles Spurgeon. Decía, y cito literalmente, fue por un consejero que este mundo fue arruinado, destruido. ¿Acaso no se disfrazó Satanás como serpiente y aconsejó a la mujer con una enorme astucia, convenciéndola que ella debería tomar para sí misma del fruto del árbol del bien y del mal, con la esperanza de que con ello llegaría a ser como Dios? ¿Acaso no fue ese malvado consejo lo que provocó que nuestra madre se rebelara contra su Creador? ¿Y no fue como consecuencia del pecado que llegó la muerte a este mundo con todo su dolor? ¡Ah, amados! Era necesario que el mundo tuviera un consejero para restaurarlo, para arreglarlo. Si había un consejero para destruirlo, era necesario que Dios proveyera ese consejero. Si hubo un consejero para destruir a la humanidad, ¿a quién acudes? Hermanos, necesitamos a este consejero para ser restaurados y para tomar las decisiones que tenemos que tomar en nuestra vida. Debemos buscar su dirección, su guía, su sabiduría, su palabra. ¿Y por qué, pastor? Porque la Biblia dice en Mateo capítulo 5, versículo 48, que Él es perfecto. Por lo tanto, usted puede confiar en Él. Él es perfecto. Y como ser perfecto, no se equivocará jamás a la hora de darnos un buen consejo. Él nos dará buenos consejos, consejos perfectos, consejos prácticos, consejos maravillosos.
Hermanos, para nosotros los cristianos, Jesús es el consejero por excelencia. Y el hecho de que Él sea nuestro consejero maravilloso, ¿saben qué, hermanos? Nos recuerda a cada uno de nosotros que le necesitamos. Nos recuerda que no somos sabios para andar en este mundo de tinieblas. ¿O usted es sabio? Usted necesita, y yo, del consejo de Dios. Además, Dios es el único sabio por excelencia que existe en esta tierra, en este mundo y en el universo entero. Él es el único que nos puede guiar correctamente. No hay nadie más. Romanos capítulo 16, versículo 27 nos dice: al único, y escuche bien, y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Dios es el único sabio en este mundo. Por lo tanto, ¿a quién iremos, hermanos, para buscar sabiduría en medio de las decisiones que tenemos que tomar en esta vida? ¿A quién acudiremos? A Cristo, a Jesús, al único que es sabio. Ni tú ni yo somos sabios como lo es el Señor. No desprecies su sabiduría. Y la sabiduría que existe en nosotros, hermanos, debemos entender, se la debemos a Dios. Pero nuestra sabiduría, quiero que entendamos algo, es débil. No lo sabemos todo, o usted lo sabe todo. No lo sabemos todo. Nos equivocamos continuamente, constantemente. De hecho, Proverbios, la Biblia nos recuerda en Proverbios capítulo 3, versículo del 5 al 6, fíate de ti. No, dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. En otras palabras, hermanos míos, en otras palabras, busquemos la dirección de nuestro gran Dios para cada situación en nuestra vida. Busquemos a Cristo, busquemos a Jesús, porque en Él, nos dice el apóstol Pablo, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Todo, hermanos, en Jesús se encuentran los tesoros de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Es lo que nos dice este pasaje. Pero ¿cómo podemos obtenerla, pastor? A través de la palabra infalible, perfecta de Dios, por medio del estudio de la palabra, por medio de la meditación de la palabra de Dios, por medio de la memorización de la palabra de Dios y además por medio de la obediencia de ese contenido que ustedes pueden leer. Hermanos, en la Biblia hay consejos sabios, porque es la palabra del consejero Dios. Hay consejos sabios para crecer espiritualmente, para criar a los hijos, para tratar un matrimonio difícil, para enfrentar crisis, para buscar empleo, para ayudar a tu familia, para administrar bien tus recursos económicos, para tomar buenas decisiones en la vida, para saber qué hacer cuando las cosas no salen bien. Y todo esto, hermanos, y más podemos encontrar en el consejo de la palabra de Dios, que es perfecta y es transformadora para el ser humano. El Salmo 19, versículos del 7 al 8 nos dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte, que transforma el alma. El testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos del Dios Todopoderoso son rectos, que alegran, que dan gozo al corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra nuestros ojos para poder caminar en este mundo de tinieblas en la que vivimos. Hermanos, todos esos tesoros, déjenme decirles, son para vosotros, son para mí, porque somos hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Hazte de ellos. ¿Cómo podemos beneficiarnos de este regalo que Dios nos ha dado, hermanos? Acudiendo a Cristo como el regalo Dios fuerte. Y se llamará su nombre, Dios fuerte. En hebreos, hermanos, es el Gibor. Es significativo esto, hermanos. ¿Sabéis por qué es significativo?
Es significativo porque se le está dando el nombre de Dios al Mesías. Jesús no es un Dios cualquiera, un Dios con minúscula como algunos escriben. Jesús es un Dios con mayúscula, el único Dios. Jesús no es un Dios pequeñito como algunos dicen, sino que es el Dios todopoderoso. No es la única vez que se le atribuye a Jesús deidad en la Biblia, en las Escrituras. Hay muchos pasajes, hermanos, en los cuales se enseña que Jesús es Dios. Y se enseña de forma directa e indirecta. Claro está, hermanos. No vamos a estudiar con detenimiento esto. Solo les refiero a otro pasaje en el Nuevo Testamento. En la carta de Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20, leo para vosotros. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Oh hermanos, el hecho de que Jesús es Dios fuerte nos debe de llenar de gran consuelo, de gran alegría. ¿Sabe por qué, hermano? ¿Sabéis por qué? Porque yo sé que yo no soy fuerte, yo soy débil. Tenemos que ser sinceros con nosotros mismos. Tenemos que tener una opinión correcta de nosotros mismos, hermanos. Usted no es fuerte, usted es débil. Y esta opinión, hermanos, nos debe llevar a entender que no somos fuertes. Todos nosotros experimentamos casi a diario esa debilidad. Por no decir a diario, constantemente, recurrentemente. Hermanos, luchamos con los problemas de la vida y a veces nos sentimos desfallecer, nos sentimos que los problemas nos abruman, las responsabilidades nos abruman, nos sentimos muchas veces impotentes, a veces nos sentimos que estamos cargando el mundo sobre nuestros hombros. ¿No es consuelo para nosotros saber que Dios es un Dios fuerte y que nos puede sujetar cuando somos débiles? Luchamos muchas veces, hermanos, con nuestros hijos para que hagan cosas de bien. Y a veces nos sentimos que quisiéramos meternos por dentro de ellos para que despierten y piensen con cordura y hagan el bien y piensen con claridad. Luchamos contra un esposo, una esposa difícil, tal vez porque tiene una adicción que no puede lograr vencer, que no puede salir de ahí, o que quizás tiene un carácter difícil, o con la idea de que ya no me ama como antes. Luchamos con hijos inconversos, esposas inconversas, maridos inmaduros, mujeres inmaduras en el Señor. Luchamos contra las enfermedades, contra las condiciones de salud, dolor de rodillas. No voy a decir levante la mano a cuánto les duele la rodilla, porque vais a levantar varios de vosotros. Luchamos con dolor de espalda. Luchamos con dolores de cintura. ¿Cuántos tienen artritis? Problemas con los riñones. Problemas con la escoliosis. Y un sinfín de cosas, hermanos. Y estas parecen eternas muchas veces en nuestra vida que vivimos. Luchamos con problemas económicos y sentimos que donde quiera que vamos se nos cierran las puertas. Problemas en el trabajo, con exceso de trabajo, por todo este tema del COVID, o con compañeros de trabajo que son un dolor de cabeza, porque nos pinchan a cada rato, porque somos creyentes, o luchamos contra las injusticias que vienen sobre nosotros, y un sinfín de cosas. Tenemos muchas luchas, y muchas veces pecamos. Pero sin embargo, hermanos, podemos acudir al Dios fuerte, al Dios de la Biblia, al Dios Gibor, el Dios especialmente que pelea por nosotros, que pelea por su pueblo. El libro de Deuteronomio capítulo 10, versículos del 17 al 18 dice: porque Jehová vuestro Dios es Dios, el de dioses, Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Isaías capítulo 42, versículo 13 nos dice: Jehová saldrá como gigante, es decir, como Gibor, como defensor, como luchando por ti y por mí, y como hombre de guerra despertará celo, gritará, voceará, se esforzará sobre sus enemigos. Nada nos podrá hacer frente como iglesia del Señor. ¿Saben por qué?
porque Dios es un Dios fuerte. Aunque nosotros somos débiles, hermanos, y aunque nosotros somos débiles, no debemos tener temor de nuestros enemigos. Él es Gibor, Dios fuerte, grande, poderoso, gigante y valeroso, guerrero, quien lucha por cada uno de nosotros. Es de Jesús que debemos buscar fuerzas para luchar contra el pecado que hay sobre esta tierra. Es de Jesús que debemos buscar fuerzas contra Satanás, porque está como león rugiente buscando a quien devorar. Y es de Él que debemos buscar fuerzas contra la muerte misma incluso, hermanos. Y porque Él venció a la muerte, Él venció a Satanás y Él venció el pecado clavándole en la cruz del Calvario. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cómo más podemos aprovechar este regalo de acudiendo a Jesucristo como el regalo de Padre eterno? Y se llamará su nombre, Padre eterno. Es interesante que aquí se llame al Mesías Padre, hermanos. Ya hemos visto que el Mesías es Jesús y Jesús es Hijo de Dios. Nunca es el Hijo de Dios llamado Padre. La primera persona de la Trinidad es el Padre y Él no es Hijo, ni el Hijo es Padre. ¿Qué quiere decir entonces Isaías cuando llama al Mesías Padre? Comentando sobre esto dice Calvino que el nombre Padre es sustituto de autor. Es decir, el Mesías es el autor de la eternidad, en el sentido de que con su muerte Él nos da la inmortalidad y la vida eterna. Pero aunque eso es cierto, yo creo que hay algo más, hermanos. Entiendo que la idea aquí es, como dijo el pastor John Piper, que debemos ver al Mesías como aquel que con firmeza y autoridad, pero con ternura, cuidado, protege a sus hijos. Nosotros necesitamos de un padre firme en nuestra vida. Muchos de los que están aquí no han tenido un padre firme y algunos ni siquiera lo han tenido. Déjenme decirles que ese Padre firme es Jesús para ti y para mí. No hay otro mejor Padre como Él. La idea de un Jesús que carece de firmeza no es cierto, hermanos. Jesús tenía un carácter firme, decidido. Jesús hablaba fuerte. Mire lo que dice el pasaje de Mateo capítulo 12, versículo 30. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. El Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos del 64 al 67 dice: pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿qué os pasa? ¿También queréis iros vosotros? Pues marcharos. Jesús era firme, hermanos. Y como buen Padre eterno, Él es firme, pero también es tierno con sus hermanos. También es tierno, es amoroso. Y como un padre, Él cuida de nosotros. Él envía a sus ángeles para que nuestro pie, hermanos, no tropiece sobre la roca, como dice el Salmo 91 del 11 al 12. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. O el Salmo 34:7, que dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Pero a diferencia de nuestros padres, hermanos, que envejecen y dejan de ser nuestro Padre Dios es un Padre eterno. Nuestros padres mueren, se van, no están con nosotros, pero Dios siempre estará con nosotros. Nunca te dejaré, nunca te desampararé. Nunca abandonará a sus hijos el Señor.
Él nos acompaña en cada paso que nosotros damos, hermanos. Isaías 63, 16 dice: pero tú eres nuestro Padre, si bien Abraham nos ignora e Israel no nos conoce, tú, oh Jehová, eres mi Padre. Tú eres mi Redentor perpetuo, es tu nombre. ¿No es esto hermoso, hermanos? Te pregunto, ¿por qué cosas vas a dar gracias en esta Navidad? ¿Por qué vas a dar gracias en estos días especiales? Espero que sobre todas las cosas des gracias, hermanos, por tu glorioso Salvador, quien nació en Belén hace más de 2000 años con un fin, con el fin de hacerte bien, con los pensamientos de hacerte bien y no mal, con los pensamientos de venir a salvarte, a cuidarte, a estar contigo y llevarte a la gloria. ¿Esa es tu fe, hermanos? ¿Ese es tu agradecimiento? Descansa en Él, no te hagas el fuerte, descansa en Él. ¿Cómo más podemos aprovechar este regalo hermoso, admirable? Acudiendo a Cristo como el regalo príncipe de paz. Hermanos, la palabra paz en hebreo es shalom, el saludo más grande y extraordinario para los judíos. El mejor deseo que un judío podía tener, shalom. Me imagino que todos han escuchado esa palabra alguna que otra vez, ¿no es cierto? Shalom, paz, la cual significa tranquilidad. La idea detrás de la palabra es totalidad de tranquilidad, completo, una completa tranquilidad. Jesús es paz, príncipe de paz, en todas las dimensiones de la vida, hermano. Paz en todas las áreas de la vida, es decir, la paz que nos da Jesús es una paz completa, auténtica, verdadera para todo nuestro ser, para todas las áreas y dimensiones de nuestra vida humana. ¿Cómo así, pastor? ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Cómo es posible que sea para todas las áreas y dimensiones de la vida? Pues sí, porque la paz de Jesús que obtenemos a través de Él es su misma paz. Sale de sus poros. Es la paz que Jesús mismo posee. Esa paz, hermanos, es una misma paz que Jesús poseía y posee. Es la que Él mismo nos da. Miren lo que dice, escuche bien, Juan capítulo 14, versículo 27. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como este mundo os la da, bajo ningún concepto. Hermanos, fíjate en el amor de Jesús por sus discípulos. Él está a punto de partir y de regresar al Padre. Y Él sabía que esto les iba a traer ansiedad, turbación, aflicción, les iba a quitar la paz, porque Jesús ya no iba a estar con ellos. Por eso les dice que aunque Él se iba, Él entonces les dice: mi paz os dejo, mi paz os doy, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. ¿No es así? ¿Por qué teméis al COVID? Dios guarda de nosotros, Dios provee paz a nuestras vidas. No es la paz de este mundo, hermanos. Es la paz de Dios. ¿Cuál es esa paz que Él da? Es la reconciliación con Dios. Dijo el Padre acerca de Jesús: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Pero nosotros somos pecadores. El pecado nos ha separado, nos ha alejado de la presencia de Dios. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Somos hijos de ira. Por tanto, Isaías nos dice: a los que andan y a los que andan en tinieblas, Isaías 48, 22, no hay paz para los malos, dijo Jehová. Pero Jesús, con su obediencia perfecta, su muerte, su resurrección, su reconciliación para con todos, con aquellos que creen en Él, nos reconcilia verdaderamente con el Dios de paz, trayéndoles una relación con Él hermosa, sencilla, fuerte.
Isaías 53:5 dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos tú y yo curados, sanados. ¿No es esto buenas de gran gozo, hermanos? ¿No son motivos para alegrarnos en este día? ¿No son motivos para llorar de alegría delante del Dios Todopoderoso? Aleluya sea el Señor, hermanos. Aleluya sea el Señor. ¿Qué quiere decir esta palabra con el castigo de nuestra paz? Hermanos, significa que el castigo es necesario para que haya paz sobre Él, sobre nosotros. Dios castigó a Jesús para los que en Él creen, no sean castigados, sino reconciliados con el Señor. Jesús tuvo que pasar por eso, porque si no, tú y yo no hubiésemos sido hijos del Señor. ¿Cuál es esa paz? ¿Qué más? Paz de conciencia, hermanos. Hermanos, así como nuestro mejor amigo es tener una buena conciencia, de igual manera nuestro peor enemigo es tener una mala conciencia. ¿Cómo andan aquellos que viven en el pecado y en este mundo? Con una conciencia mala, porque van haciendo el mal. Jesús vino a aliviar esas conciencias nuestras a través del arrepentimiento. Yo creo que la crisis de salud mental que tenemos hoy en día, hermanos, es producto de la mala conciencia que tienen muchas personas al vivir a espaldas de su Creador, a espaldas de Dios. Pero Jesús, con su muerte y resurrección, déjame decirte algo, trae paz de conciencia sobre el pecador arrepentido. Jesús sabe, hermanos, que ya Dios no es tu enemigo ni mi enemigo. Él sabe. ¿Saben por qué? Porque Él en la muerte, en la cruz del Calvario, me ha reconciliado, me ha amistado con mi Salvador. Mis pecados han sido pagados por Cristo Jesús. Y por eso yo tengo paz. El mundo os va a ofrecer paz, pero esa paz se va a desvanecer. Jesús os va a ofrecer paz, pero esa paz que Él te va a otorgar a través de su Hijo Jesucristo va a ser eterna y para siempre. No la desprecies, no la desprecies. Y eso va a traer tranquilidad a tu alma, va a traer tranquilidad a tu alma y va a traer una relación personal con el Señor, profunda, única, irrompible. Paz a vosotros, dijo el ángel. Hermanos, si tú eres creyente, no te olvides de la paz que Jesús te da. Ya tienes esa paz. No andéis turbados, no andéis asustados, porque la paz del Señor está con vosotros. No disminuyáis por las situaciones o por las cosas que están pasando en este mundo. La paz que Dios ha puesto, ha dado a vuestras vidas, ha dado a nuestras vidas. No ahoguéis con vuestros problemas, con los problemas de este mundo, esa paz que Dios ha otorgado a sus hijos. No te olvides, aplica esta paz recordándote cada día, su paz me ha dejado, su paz me ha dado, no como el mundo me la ha dado. Aplica esta paz a tu vida, aplícalo de una vez por todas, iglesia amada. Y sal de tu letargo, y sal de tu indiferencia. Aplica la paz del Señor a tu corazón. Y no rechaces los beneficios de este regalo del Dios Todopoderoso que está lleno de amor para entregar sus bendiciones a nuestra vida. Si no eres creyente en esta mañana, que hoy nos visitas en este lugar, tú no puedes tener paz. No puedes tener paz porque no te has arrepentido. No puedes tener paz porque estás enemistado con Dios, porque has pecado. No puedes tener paz porque no has reconocido la muerte de Cristo Jesús en el Calvario. No puedes tener paz
hasta que reconozcas lo que el Hijo de Dios ha venido como regalo a hacer para ti. Y Dios ha venido gratuitamente a entregar a su único Hijo para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Arrepiéntete de tus pecados y Dios en su gracia te va a proveer en esta mañana su misericordia, dará hijo y te dará todos los beneficios de su paz eterna, de su Hijo, de su regalo eterno. Que en estas Navidades, cuando vayáis a sentaros a la mesa, que la comida no sea lo más importante, que la familia no sea lo más importante, que lo que hizo el Dios Todopoderoso por amor a ti, que entregó a su único Hijo, sea el sentido de tu nuevo nacimiento y de esta Navidad. Gloria sea al Dios eterno, quien nos ha perdonado en su gracia y en su misericordia. Aleluya al Señor. Pongámonos en pie y oremos al Padre eterno. Oh Señor, qué regalo más extraordinario nos has dado a esta humanidad que anda en tinieblas, a esta humanidad que anda despreciando constantemente tu nombre. Qué regalo tan hermoso y extraordinario has podido otorgar a este vil pecador, Señor. Gracias por tu Hijo unigénito que enviaste a esta tierra, Señor, para que hoy yo pueda, junto a mis hermanos, entender la magnitud, la amplitud y la profundidad de tu gran amor, Señor. Tú no eres un Dios cualquiera. Tú eres un Dios extraordinario y maravilloso, Señor. Tú eres un Dios en quien yo puedo admirar. Tú eres un Dios a quien yo puedo venir a pedir consejo. Tú eres un Dios, oh Dios, en quien puedo confiar como un Dios fuerte. Tú eres un Dios, un buen Padre familiar, ese Padre que nunca hemos tenido. Tú eres un Dios, oh Padre eterno, que puedes producir paz en nuestros corazones. Oh Dios, gracias por el sacrificio de tu Hijo. 1000 veces gracias, Señor. Que hoy podamos entender que este regalo no es cualquier regalo, que este regalo no es un simple regalo. Este regalo es profundo. Este regalo eres tú, oh Dios, que te entregaste a ti mismo, aún sin nosotros merecernos, oh Padre eterno. Bendito y alabado sea tu nombre, oh Señor, Dios de los cielos, del universo y de la tierra. Que tus hijos te alaben durante el resto de sus vidas, hasta la eternidad.